¿Y todo bien? Pónganme ahí en el chat. Ok, entonces, bueno, antes que todo, doctorcitos, gracias por estar aquí ahorita. Yo sé que el horario no es lo más accesible del mundo. Ah, Supongo que ustedes, los que están aquí, van en la mañana y pues sí, están aquí, están cansados porque van presencial. Entonces, pues sí, gracias por haberse conectado. Pues vamos a ver la clase de sistema nervioso central. Por ahí a algunos de ustedes les pasé la presentación y también les di acceso a la clase del año pasado. El problema es que este año a encefalitis le agregaron un montón de cosas, le agregaron un montón de agentes etiológicos. Antes nada más se veía Coxsackie y los demás se veían muy por encimita y ahorita te piden que pues sí los revises, o sea, antes solo era mencionarlos. Entonces, por eso es que pues sí decidí darles la clase de una vez. Es un poco más larga que la del año pasado, si se dan cuenta en el video que les mandé, o sea, es muy poco tiempo de sistema nervioso y casi todo se lo lleva a las hemorrágicas. Y yo calculo que ahorita sí va a ser un poquito más de tiempo. Entonces vamos a ver si antes de la hora terminamos todas las de sistema nervioso central, vemos dengue, que es la siguiente de fiebres hemorrágicas. Y pues ya nos veríamos hasta el sábado, ¿ok? Con esta clase de hoy ya vamos a ganar bastante tiempo y además por lo que he visto, corríjanme ahí en el chat, todavía no está muy bien establecido cómo va a ser el DEPA, o sea, está como que sí, a lo mejor es esta fecha, a lo mejor Bacter es tal, a lo mejor Viro es en tal. Entonces, corríjanme, yo por ahí pues ando investigando, pero creo que a todos les llega información diferente. Algunos dicen que hasta el lunes ya van a tener como que el veredicto final de las fechas de los DEPAS. Entonces, a ver, 25 de noviembre es Viro. Y 10 de, sí, lo del Bacter creo que sí ya es definitivo, pero por ahí a algunos les dijeron que era el 18 Viro. Entonces, pues no sé qué onda. Les digo, con la clase de hoy ya ganamos bastante tiempo. Entonces, voy a empezar a considerar que el de pase sea el 25 de noviembre para pues ver si hacemos otra clasecita entre semana o si ya nos vamos seguido o si el sábado los veo un poquito más temprano. Ok, entonces vamos a ver los virus del sistema nervioso central. Em, y bueno, vamos a ver primero meningitis y encefalitis viral. Ya desde Bacter, pues ya hemos estado manejando estos conceptos, que la meningitis, pues es la inflamación de las meninges, ¿no? Que puede, por la inflamación, pues obviamente hay edema, ¿no? O sea, se hincha y puede comprimir a las meninges. Y por acá me escribieron algo. Dado por visto la mitad. Sí, de hecho, bueno, pausita. Lo que dieron por visto fue virus en la célula, generalidades, métodos diagnósticos, ¿cuál otra? Em, Patogénesis viral, respiratorio, gastro, exantemáticas y herpes. Entonces, sí es más o menos la mitad del temario. Les digo, afortunadamente, pues ya llevamos esta gastro. Ahorita vamos a pausar tantito lo que llevábamos y hasta el final vamos a ver exantemáticas y herpes para que vayan de acuerdo a sus doctores, porque algunos les hacen examen o les preguntan en clase. Entonces, ahorita vamos a pausar esos temas, ¿ok? Pero sí los vamos a ver, no se preocupen. Entonces, como les decía, pues teníamos este concepto de la meningitis, que pues, son las meninges, estructuras que están recubriendo el encéfalo, y la encefalitis, pues es como tal la inflamación del encéfalo. Ahora, eh, bueno, tenemos, como les decía, un montón de agentes etiológicos, ¿ok? El más importante es el Coxsackie y el ecovirus, son picornavirus y van a replicar en tejido linfoide. ¿Cuál es la importancia de estos? Es que son de los epidemiológicamente más frecuentes, abarcan alrededor del 20% de las encefalitis virales. Entonces, pues sí son bastante importantes. ¿Y cómo llegan al sistema nervioso central estos virus? Realmente la infección primaria, o sea, tú adquieres la infección por vía fecal oral en Coxsackie y el ecovirus. Tú vas a comer alimento contaminado y inicialmente vas a tener otras manifestaciones. Por ejemplo, de Coxsackie, la enfermedad importante que teníamos que ver en exantemáticas
se llama enfermedad mano-pie-boca, que es una enfermedad donde literal te aparece exantema en la boca, bueno, en la mucosa de la boca se pone roja en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Esa es la enfermedad primaria de Coxsackie, pero este cuadro se puede complicar si el virus se te va a la sangre y te da meningitis o encefalitis viral. La meningitis viral no es tan frecuente. Casi siempre si hablamos de sistema nervioso central y virus, estamos hablando de encefalitis, ¿ok? Y bueno, puede llegar al sistema nervioso central por viremia, también puede llegar al corazón, hígado y páncreas. Entonces, quédense en un principio con que Coxsackie y ecovirus, una de sus principales manifestaciones, que no anoté aquí, no sé por qué, es la hepatitis, ¿ok? Vamos a ver más adelante que hay un montón más, pero una de ellas es la hepatitis. El ecovirus tiene un montón de serotipos, el del 1 al 9, del 11 al 27, el del 29 al 33, son los que se pueden ir por viremia al sistema nervioso central y a otros órganos. Y del Coxsackie es del 1 al 14, del 16 al 18, ahí me sobró un 16, del 21, 22 y 24. Y el Coxsackie B, porque hay dos, Coxsackie A y Coxsackie B. Estos fueron los del Coxsackie A y los del Coxsackie B del 1 al 6. Acá la diferencia entre uno y otro no son tanto los números, sino que en el A y el B te van a dar diferentes complicaciones que vamos a ver al ratito. Y los herpes virus, el 6 y el 7, que es el de la varicela, y el citomegalovirus. Y el herpes simple. El herpes simple hay dos tipos que, bueno, ya tendríamos que haber visto, pero pues ya sabemos lo que pasó. Del herpes simple, los dos primeros, el 1 y el 2, se conocen como virus de herpes simple. Esos nos pueden dar encefalitis. El 6 es el de la varicela y el 7 es el de citomegalovirus. Y bueno, ya por último, la rabia, poliovirus y priones. Ya los iremos revisando, que en sí los priones no son virus, son proteínas infecciosas. Una cosa súper rara que ahorita vamos a revisar. Pero bueno, supongo que en sus clases de esta semana, por lo que vi, algunos sí vieron generalidades, otros literal se saltaron hasta sistema nervioso central, pero pues en teoría ya todos tuvieron que haber visto más o menos estos agentes. Entonces ahorita vamos a ir aterrizándolos y si vieron algo en clase que recuerden y yo no diga aquí no le entendieron, me avisan. Antes de entrar a los agentes como tal, ¿se acuerdan que les dije la semana pasada que no hay que confundir encefalopatía con encefalitis? Cuando hablamos de encefalopatía, estamos hablando de la alteración del estado de conciencia, específicamente con una duración de más de 24 horas. ¿Qué quiere decir esto de alteración del estado de conciencia? Que el paciente puede estar letárgico, que es como que se está quedando dormido. Puede estar irritable, en especial, pues, por ejemplo, con los bebés que se ponen a llorar, los pacientes, pues, ya más adultos, adolescentes, pues, se van a encontrar de malas y cambios en la personalidad o en comportamiento. Algunos pueden estar deprimidos, otros pueden estar muy agresivos. Y la encefalitis como tal es la encefalopatía más la evidencia de inflamación del sistema nervioso central. ¿Esto cómo se demuestra? Pues por pruebas de imagen como resonancia magnética o tomografía computarizada. Y pues también el hallazgo de la fiebre, ¿ok? Eso es muy, muy importante para las encefalitis. Si no cumplen con fiebre, muy probablemente es otra cosa y que no tiene que ver con un proceso infeccioso. Por ejemplo, que el niño tenga convulsiones o crisis, pues sí, crisis convulsivas en general, o algún otro padecimiento que pueda irritar el sistema nervioso central, no de origen infeccioso. Pero bueno, esto ya es un poquito más avanzado todo lo que dice aquí, o sea, vamos a encontrar al paciente con fiebre, convulsiones, pleiocitosis, que es aumento de linfocitos en el líquido cefalorraquídeo, en especial linfocitos inmaduros. Y bueno, los de hallazgos de imagen, que ahorita vamos a ver algunos, se los voy a mencionar, pero pues ustedes todavía no tienen que saber esto, nada más es para que se den una idea de cómo se diagnostica.
Ahora hay criterios para diagnosticar la encefalitis, esto es completamente extra, ¿ok? Esto no se lo tienen que aprender, esto ya es así de que, muy avanzado, pues no, pero sí es para más adelante en su formación. Nada más se los pongo aquí porque todas las manifestaciones de encefalitis, independientemente del agente viral, son muy parecidas, o sea, lo del estado de conciencia, la fiebre, las convulsiones, cambios en la personalidad, que el líquido cefalorraquídeo esté anormal. Estos datos se van a presentar en general en todos los agentes. ¿Qué cambia entre uno y otro? Las complicaciones y la epidemiología. Entonces, no se hagan muchas bolas tratando de encontrarle más patas al gato. No, o sea, que quiero decir con esto que no se hagan bolas encontrando la diferencia de, ay, esto es una encefalitis este, por ecovirus, porque tiene 0.00 más de fiebre. No, eso no es lo importante es la epidemiología y las complicaciones. Y justamente lo de la epidemiología está acá, este cuadrito es lo que quiero que se aprendan. Por ejemplo, los virus del herpes simple de 1 y 2 son la causa más frecuente de una encefalitis esporádica, o sea que no vamos a tener un cuadro primario, por ejemplo, en Coxsackie, que les decía de la enfermedad mano, pie, boca, lo más probable es que previamente tengamos este cuadro exantemático de mano, pie, boca, y después pueda evolucionar a una encefalitis viral, a diferencia de los herpes simple, que pueden debutar como un cuadro de encefalitis primario, o sea, que no tuvo manifestaciones de herpes, que el herpes son aparición de lesiones dermatológicas, puede que no haya pasado por ahí el paciente. También otra característica es que le da a inmunodeficientes y a niños, sobre todo a niños, ¿ok? Ver una encefalitis por virus de herpes en un adulto sano es rarísimo. O sea, si lo ven en un adulto, ese adulto va a estar inmunodeprimido, o sea, que tenga diabetes, VIH, obesidad, alguna otra enfermedad crónico-degenerativa. Pero, pues sí, es más frecuente en inmunodeprimidos y en niños. Ahora, con la varicela, que es un tipo de herpes, vamos a ver que, ay, por acá entró alguien. La importancia de la varicela y la encefalitis es que tiene dos tipos de presentación, que es cuando tienes la infección primaria y la reactivación. Ahorita la vamos a revisar, pero lo importante es que te da ataxia aguda. Esta es una manifestación de cerebelitis, o sea que se está afectando una parte del encéfalo, que es el cerebelo, y este paciente va a tener alteraciones motoras. Recuerden que la ataxia son estos movimientos descoordinados, que es como que caminan como tambaleándose, y también sus movimientos son tambaleantes o erráticos. La no se ve lo que estoy haciendo. No, sí, solo que yo tenía mal acomodada el icono. Bueno, entonces es cuando los pacientes caminan como errantes. Eso es lo importante de varicela. Del Epstein-Barr, de nuevo, son inmunodeprimidos y también te pueden, están relacionados con un linfoma, que es un tipo de cáncer cerebral. ¿Ok? Pero sobre todo inmunocomprometidos, así como el citomegalovirus. Vamos a ver cuando algún día que veamos los herpes, que Epstein-Barr y citomegalovirus son súper parecidos. Y bueno, en general, además del herpes 1 y 2, los demás son inmunocomprometidos. Varicela es de ataxia, eso en cuanto a los herpes. Los enterovirus, vamos a tener, como les decía, que tenemos un cuadro primario de la enfermedad mano, pie, boca, que puede acompañarse o evolucionar a meningitis y encefalitis. Como les decía, los enterovirus, en especial el Coxsackie, son frecuentes causas de encefalitis, no de meningitis. Perdón, son al revés, son causa más frecuente de meningitis que de encefalitis. La parotiditis no la vamos a ver tanto con encefalitis, no se las pide el temario, pero pues aquí viene en este cuadrito porque también es de importancia, pero la facultad no lo considera. Nada más, de nuevo, como les digo, dato extra, el virus de la
parotiditis o parvovirus B19 está asociado a una encefalitis que tiene pancreatitis. En el sarampión te va a dar una encefalitis aislada. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente nuevamente no va a estar cursando con el cuadro exantemático de sarampión. O sea, sarampión es un exantema maculopapular, o sea, manchitas y manchas con induración, o sea que ya tienen relieve y se sienten duritas, ese es el sarampión, pero la encefalitis más bien es una complicación, no se presenta al mismo tiempo que el cuadro, que el cuadro exantemático. Y bueno, acá con inmunodeficiencia humana, esto prefiero no hablar ahorita porque toda una clase de virus de inmunodeficiencia humana que está muy complicado, entonces dejémoslo esto pendiente, no se las pide el temario en esa parte. Y bueno, acá hay otros menos frecuentes que de nuevo no pide el temario, pero ahí está para que los conozcan. El más importante, si ustedes me preguntan a mí y le preguntan a la bibliografía, los más frecuentes son el herpes 1 y 2. El herpes lo van a encontrar abreviado como VH, es virus del herpes simple. Y los enterovirus. Ahora sí a los virus como tal. Vamos a ver esta parte muy rápida. Yo se las doy básicamente como requisito porque les digo, es prácticamente lo mismo en todos. Hay unas pequeñas diferencias, pero es más en la vía de transmisión y la epidemiología. Entonces no se rompan la cabeza con la clínica porque es prácticamente igual. En cuanto a los virus de herpes simple 1 y 2, pues son más frecuentes en mayores de 40 años. El virus, ahí me sobró una S, pero el virus de herpes 1 es más frecuente en jóvenes y adultos y el de herpes 2 en neonatos. Ok, ¿cómo es que va a llegar el virus de herpes simple 1 y 2 al sistema nervioso central? Porque esto se puede contagiar por gotitas de flush y pues esto sería oliéndolo, ¿no? O sea, que entre por la nariz. Entra por la vía olfatoria y esto lo lleva al bulbo olfatorio que lo puede conducir directamente al encéfalo. Ahorita les enseño una imagen para que eso se haga más visual. Pero bueno, el virus de herpes simple 1, eso de nuevo, eso se tenía que ver en herpes, pero bueno, ya hemos hablado de latencia, ¿no? Que es cuando los virus se quedan dormiditos y esperan su momento para volverse a reactivar y atacar al huésped. Pensé que no tenía mis lentes, pero sí aquí están. Entonces, el virus de herpes simple 1 y 2 tiene la cualidad de poder hacer latencia. Y donde la hace el virus de herpes simple 1, es la enfermedad pues de dérmica, o sea, las lesiones de herpes tal cual, que cuando dicen que pues, te da herpes, que te aparecen vesículas, va a ser el herpes 1, preferentemente es herpes oral, y el herpes 2 es el que es genital. Entonces, de aquí partimos para ver dónde hacen latencia. El herpes 1 hace latencia en el nervio trigeminal, que recuerden que está en la cara, ¿se acuerdan de las ramas del trigémino que hacíamos esto? Entonces, ahí tenemos la latencia del herpes simple 1 y el herpes simple 2 hace latencia en los nervios sacros. Entonces, gracias a esta latencia del nervio trigeminal puede diseminarse hasta el sistema nervioso central siguiendo el caminito que hace el nervio. Y eso sería cuando ya tienes la infección. Cuando tienes la infección primaria, vaya, cuando la tienes de primer contacto y te da encefalitis. Cuando tienes, cuando ya tienes la enfermedad y es la reactivación del virus, ¿ok? Que ya la tienes en el nervio trigeminal, está ahí dormidito y se reactiva. Cuando tienes el contacto primario con herpes simple y que te dé encefalitis, es lo que les digo de los bulbos olfatorios. Entra a través de la nariz, se va vía olfatoria y llega a los lóbulos temporales. Entonces voy a saltarme esto tantito. Y vean, este es un esquema para SARS-CoV-2 porque se ha encontrado pues, que tiene manifestaciones en el sistema nervioso central, pero está bastante útil para que comprendan qué ocurre con el herpes, porque es prácticamente lo mismo, o sea, el herpes lo tenemos por contacto de vía nasal, si es contacto primario, y por acá
está el bulbo olfatorio. Las ramitas del bulbo olfatorio están acá, no sé si las alcanzan a ver que son como unas raíces, salen a través de la lámina cribosa, que recuerden que criboso es que tiene un montón de agujeritos. Entonces, a través de esos agujeritos pasa el nervio, acá está el bulbo olfatorio, que es el que recoge los olores y lleva la información directo al encéfalo. Entonces, el virus del herpes simple va a aprovechar este caminito para llegar al encéfalo y pues darnos manifestaciones de sistema nervioso central, ¿ok? Esa es la importancia con los virus de herpes simple. Además de la epidemiología que les digo que es de los más frecuentes que nos da encefalitis viral. Ahora, en cuanto a manifestaciones, nos va a afectar lóbulo frontal, temporal, el hipotálamo y el sistema límbico. ¿Qué manifestaciones vamos a tener? Pues las que tenemos con cualquier encefalitis, o sea, vamos a tener al paciente confusión, que nos habla de alteración de la personalidad o del estado de alerta, la fiebre, muy importante, que no tiene un número específico. El estado de conciencia va a progresar a deteriorarse muy rápido, le va a doler la cabeza, va a tener convulsiones, meningismo, que son los signos de Kerning y de Brudzinski. De esos no vamos a hablar tanto porque no son tan frecuentes, pero recuerden, nos hablaba de irritación meningia, que cuando le flexionas la pierna al paciente va a flexionar automáticamente la nuca por el dolor y etcétera. Pero bueno, de esos no les hagan mucho caso, son más importantes en Bacter, entonces aquí realmente no tanto. Signos de hipertensión intracraneana, que es lo que quiere decir aquí de HIC. Recuerdan lo del vómito en proyectil, que el cerebro se comprime tanto, que les empiezan a dar estímulos a áreas límbicas del cerebro, justamente lo que dice aquí que afecta al sistema límbico. Entonces, para que nosotros vomitemos, necesitamos información del sistema gastrointestinal, que se va por el sistema límbico y manda el reflejo del vómito. Por ejemplo, cuando comemos algo echado a perder, se activa ese sistema. Pero esto es gracias a estímulos, ¿no? Del sistema gastrointestinal. En este caso, ese estímulo va a ser simplemente la presión del cerebro y el paciente va a tener vómito en proyectil. Va a salir con un poco más de presión de lo normal, pero se dice que es en proyectil porque el paciente va a estar así hablando normal y de repente el vómito sale. Ajá, no va a sentir náuseas, no va a sentir malestar gastrointestinal. Eso quiere decir vómito en proyectil. Y quédenselo porque eso se los preguntan bastante seguido. Y afasia. Va a tener no va a poder articular palabras. Entonces, aquí está lo que les dije del bulbo olfatorio, que es lo que quiero que se queden de herpes, de cómo se disemina. Esto de nuevo está por requisito, esto no lo tienen que saber, esto es más avanzado. En cuanto al diagnóstico, se les puede hacer estudio de líquido cefalorraquídeo, que vamos a encontrar linfocitos en el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo debe estar estéril, ¿ok? Es un líquido estéril, entonces no tendría que haber señales de celularidad y mucho menos de infección. Vamos a tener las proteínas elevadas y hematíes, o sea, eritrocitos inmaduros. Y bueno, la glucosa va a estar normal. Esto, póngale dato extra, la diferencia entre una meningitis, bueno, entre otras cosas, en una encefalitis bacteriana y viral es que en la bacteriana vamos a tener los niveles de glucosa bajos porque la colonización bacteriana puede impedir la absorción de glucosa y vamos a tener niveles más bajitos de glucosa. Pero bueno, dato extra. En la resonancia magnética vamos a ver afectado el lóbulo frontal y el temporal, y en el electroencefalograma vamos a tener un ritmo lento, lo que nos habla de alteraciones en la conducción nerviosa. De nuevo, eso ustedes no se preocupen de momento. Acá todo lo que dice aquí, lo único que tienen que saber de momento es que el sarampión, perdón, el virus del herpes siempre se tiene que tratar, ya sea genital, oral o por encefalitis, pero el tratamiento de elección para encefalitis por herpes es el foscarnet, porque otras cepas ya tienen resistencia. Cuando tenemos virus de herpes simple del sistema nervioso central, o sea, una encefalitis por VHS,
estamos hablando de cepas que son muy resistentes, entonces por eso se les da antivirales un poquito más potentes, pero bueno, todo lo que tienen que saber, no se presionen aprendiendo tratamiento, se los juro que micro nunca preguntan tratamiento, ¿sale? Bueno, ¿tienen alguna duda del virus de herpes simple? Hola, ahora. Ok, entonces todo bien, no espero no estén dormidos. Vamos a ver el siguiente, que son los enterovirus. Como les decía, estos son muy importantes, ¿ok? Son virus de ARN que vamos a adquirir por vía fecal oral, o sea, comiendo alimentos contaminados con heces. De nuevo les recuerdo, cuando decimos fecal oral, no es comer popo directamente, o sea, como coprofagia, ¿no? Que eso ya es súper raro. Pero esto quiere decir que nuestros alimentos están contaminados por partículas de heces y en esas partículas de heces está el virus, ¿ok? Em, estos enterovirus son muy importantes porque son responsables alrededor del 10 al 20% de las encefalitis virales, junto con herpes son de las más frecuentes. Se van a manifestar como cerebelitis o romboencefalitis. Esto pues, no se lo tienen que aprender honestamente, nada más saber que algunos de sus manifestaciones son el temblor, la ataxia, compromiso de pares craneales, por ejemplo, pueden tener trastornos en los movimientos de la cara, de la deglución, etcétera. En la vista también van a tener afectaciones. Edema pulmonar neurogénico, que es que el pulmón va a dejar de funcionar correctamente por el sistema parasimpático y se va a empezar a acumular líquido, pero eso ya es más avanzado, y el deterioro de la conciencia. Esto no es tan importante, ¿ok? De esto realmente no me interesa que se lo sepan. Lo que me interesa que se lo sepan, y no sé por qué no está subrayado, es las complicaciones, ¿ok? Entre ellas, la fiebre persistente que ocasionan una enfermedad llamada hepangina, linfopenia y lo de la enfermedad mano-pie-boca, que esta sería la enfermedad primaria. Ahorita les explico lo de la hepangina. Pero bueno, ¿cuál es el que nos ocasiona enfermedad mano-pie-boca? El virus de Coxsackie. Recuerden, para tener esta encefalitis, primero tenemos que haber pasado por un cuadro de Coxsackie. Ustedes, o sea, a mí me tocó ya ver una pequeñita con enfermedad mano-pie-boca y literal, o sea, veía sus piecitos y estaban rojos, veías las palmas de sus manitas y estaban rojas, veías la mucosa oral y estaba roja. Entonces, ya no me tocó seguir a esa pequeñita, pero si después hubiera tenido datos del sistema nervioso central que sugirieran encefalitis, podría ser por el mismo agente, que es Coxsackie. Ahora, lo que les comentaba iniciando este tema, que tenemos los de grupo A y los de grupo B. Esto se ve muy clarito, déjenme, se los voy a oscurecer un poco. Por cierto, les acabo de subir la presentación al Classroom. Una disculpa, pero siempre les hago como cambios de último momento, entonces no me gusta subirlas por eso con muchísimo tiempo de anticipación. Y más ahorita que nos agarró desprevenidos, pues toda esta situación, pero bueno. Entonces regresamos aquí. Del grupo A es el que nos va a dar lo que les comentaba, que es la hepangina. Esta enfermedad se caracteriza por lesiones en la mucosa oral que tienen este aspecto en sacabocados. Se supone que es como si con una cuchara te intentaras raspar el paladar y te hicieras una úlcera. Por alguna razón le pusieron este nombre de sacabocados. Yo nunca le he encontrado mucho la forma, pero bueno, así se los llegan a preguntar. ¿Qué son esos sacabocados? Son vesículas y úlceras que aparecen en la mucosa oral. Aparecen en el paladar, amígdalas y en la faringe específicamente. Esto es la hepangina, la enfermedad mano-pie-boca de nuevo, es el exantema en la mano-pie-boca, o sea, así tal cual de burdo como suena, así es, se los prometo. Esto se acompaña de fiebre y de lesiones vesiculares, o sea, estos pequeñitos, si les acerco esta imagen de acá, además, este niño tiene muy claritos la piel, pero suele verse rojo y van a encontrar algunas vesículas. Inicia como eritema, que es cuando se ve la piel roja, después va a evolucionar a las vesículas como 3 a 4 días después.
Esto se los tenía que explicar en exantemáticas, pero bueno, una revisadita. Y la conjuntivitis hemorrágica viral, que pues es una simple y vulgar conjuntivitis en donde se van a romper algunos vasos sanguíneos y pues el paciente se va a ver así. La conjuntiva pues se va a ver como si estuviera llena de sangre, que pues en realidad sí, pero son los capilares sanguíneos que están abajito. Esta particularmente está dada por el Coxsackie A24. Ahora, el grupo B es menos frecuente. Acá en el grupo de B, perdón, nos va a dar pleurodinia, que nada más es dolor pleural intenso, o sea que el paciente va a referir dolor en el pecho, pero, o sea, ellos lo sienten y te van a decir que es como si les doliera arriba de los pulmones. El dolor pulmonar es completamente diferente. Cuando es dolor pulmonar les dice que les duele adentro y al inhalar aire. En la pleurodinia les puede doler incluso con el tacto superficial. Esta pleurodinia se acompaña de vómito y fiebre porque es un proceso infeccioso. La miocarditis al paciente le puede dar un cuadro de infarto agudo al miocardio y la meningoencefalitis por Coxsackie, que pues es fiebre, la cefalea, trastornos de la conducta, crisis convulsivas y en general, a pesar de ser tan frecuente, tiene muy buen pronóstico, la recuperación es espontánea y no deja secuelas. Y bueno, acá tenemos otras notas de los enterovirus. Del Coxsackie, el serotipo 71 está asociado con encefalitis y síndrome de Guillain-Barré, que ya hablamos de eso la clase pasada. Que es esta enfermedad desmielinizante. La epidemiología, no se les olvide que la transmisión es fecal oral, también puede ser por vía respiratoria inhalando gotitas de flush y se dan los picos en verano y en otoño, ¿sale? Por acá me pusieron enterovirus, es lo mismo que Coxsackie. No, tenemos el grupo de los enterovirus, ¿ok? Y de esos enterovirus tenemos al Coxsackie. O sea, el Coxsackie es un tipo de enterovirus. Perdón por no aclarar eso. Buena pregunta. Perdón, por ahí hay un gato hablando. El tratamiento se supone que es inespecífico, pero se ha demostrado buena respuesta con un antiviral llamado Pleconaril. El diagnóstico se hace con ELISA, cultivando el virus en heces y en saliva. Recuerden que ahí se secreta. Y de nada, la resonancia magnética, en la imagen vamos a ver lesiones hiperintensas, o sea, se va a ver blanco y brillante en el tallo cerebral y se hace PCR del líquido cefalorraquídeo para confirmar la infección. ¿Qué es lo importante de esta diapositiva? La encefalitis y el síndrome de Guillain-Barré en el serotipo 71 de Coxsackie. Eso no se les olvide. Ahora, ¿tienen alguna otra duda con los enterovirus? ¿Van bien? Espero no estarme yendo muy rápido, pero pues ya saben, es clase como de emergencia. Ok. Entonces, en sí esta clase es relativamente rápida, pero le agregaron un montón de cosas. El siguiente virus que nos importa es el citomegalovirus, que como ya les adelantaba, su importancia en las encefalitis virales es que les da a pacientes inmunodeprimidos o inmunosuprimidos que tengan VIH, o sea, específicamente de este grupo de inmunosuprimidos, los que tengan VIH, neonatos, o sea, bebitos porque su sistema inmune está inmaduro, y pacientes trasplantados, por si no lo sabían esto, a lo mejor sí, lo llegaron a escuchar por ahí, pero cuando tú recibes un trasplante te tienen que dar un tratamiento inmunosupresor, o sea, esa condición que tienen algunos pacientes como patología, te la inducen cuando te ponen un trasplante para que tu sistema inmune no rechace el tejido nuevo, para que esté débil tu respuesta inmune, en resumen, y no vaya a atacar tu trasplante. Eso es extra, ¿ok? Nada más como dato curioso. Entonces, por eso se asocia el citomegalovirus a este tipo de condiciones. Eso sería lo importante de citomegalovirus. En patología vamos a ver ventriculitis, radiculomielitis, polirradiculopatía y coriorretinitis. Esto no es importante, nada más nos está hablando de que nos puede dar lesiones a diferentes niveles, de los ventrículos, de las raíces nerviosas. La polirradiculopatía es que tenemos
afectación de un montón de nervios y la corioretinitis, ¿ok? Esto era lo que les decía que también es importante con el citomegalovirus, que uno, te pueden dar infecciones oportunistas cuando estás atravesando por una infección de citomegalovirus. Esto de infecciones oportunistas creo que no lo hemos visto tanto, ni siquiera en Baxter, pero básicamente una infección oportunista es aquella dada por un agente etiológico que en condiciones normales, o básicamente cuando estás sano e inmunocompetente, no te da la enfermedad. Puedes adquirir el virus, pero tu sistema inmune lo va a vencer súper rápido. Esa sería una infección oportunista. Les vamos a ver mejor cuando veamos los hongos, ahí hay un tema tal cual llamado micosis oportunistas, pero bueno, para fines de viro, pues esta es la importancia de citomegalovirus, que puede dar paso a infecciones oportunistas y que también está asociado al linfoma, que es un tipo de cáncer. Y bueno, cuando hay compromiso ventricular, podría ser que los ventrículos estén inflamados, que no haya buen drenaje del líquido cefalorraquídeo y vamos a tener trastornos cognitivos, o sea, vamos a tener alteraciones en la conciencia, en el estado de alerta, el paciente no va a estar bien orientado, tal vez no sepa responderles, por ejemplo, cómo se llama, dónde estamos, qué fecha es, tal. La ataxia, ahí me comí una X, que de nuevo es movimientos tambaleantes o descoordinados. Las neuropatías craneales, que algunos nervios pueden volverse dolorosos de forma crónica y puede acompañarse de hiponatremia, que son niveles de sodio bajos. Entonces, de todo esto, no, de nuevo esto ya es un poquito más avanzado, pero lo más importante es esto, que si la encefalitis por citomegalovirus te da si estás inmunosuprimido por VIH, neonatos o pacientes con trasplantes. El diagnóstico, podemos hacer resonancia magnética y pues tal vez sería más o menos importante que en citomegalovirus, la estructura que se ve más frecuentemente afectada a nivel del sistema nervioso central son los ventrículos, que se acuerdan, son unos agujeritos por donde pasa el líquido cefalorraquídeo. También tener en cuenta que el líquido cefalorraquídeo no nos va a servir de mucho, tanto en el análisis como en la PCR puede salir negativa la infección. Y el tratamiento, o sea, siempre que sean infecciones del sistema nervioso central se tiene que tratar. En citomegalovirus se le va a dar ganciclovir y foscarnet como tratamiento de segunda elección. Pero nuevamente, lo más importante en estos virus son la epidemiología, ¿ok? Y por último, de los de encefalitis, vamos a tener al varicela zoster. Déjenme ahora. Ok, me da tiempo de explicarles brevemente esto. El virus de varicela, cuando tú adquieres este virus, te va a dar la infección primaria generalmente cuando eres un niño. Y es cuando tenemos la varicela que todos conocemos, ¿no? Que es el exantema, que pues está chiquito, te aparecen granitos. En sí, las lesiones por varicela tienen un orden. Primero aparece una mácula, luego, eso si pueden, anótenlo. Cuando te da el exantema de varicela, primero es la mácula, luego la pápula, luego la vesícula, luego la pústula y al final la costra. Eso se veía pues en exantemáticas, pero ya lo veremos más adelante. Nada más que esto sí se los pueden llegar a preguntar, pues porque en sí ya tuvieron que haber visto esos temas, pero en fin. Entonces, esa sería la infección primaria, la primera vez que tienes contacto con el virus. Ahora, tienes tu exantema, eres un niño, tu sistema inmune cree que venció a la varicela y sigues con tu vida, pero en realidad varicela se quedó haciendo latencia en los ganglios de las raíces dorsales de la médula espinal. ¿Se acuerdan que tenemos, por acá tengo una imagen de la médula? Nada más para que se ubiquen. Esto es de otro tema, pero igual sirve. Entonces acá tenemos la médula espinal y por acá salen los ganglios que van a llevar a los nervios, ¿no? O sea, espérenme tantito. O sea, ahorita ignoren lo que dice ahí, obviamente, que aquí hay un ganglio y luego, bueno, son las raíces dorsales y luego sale el nervio.
un dibujo bastante simplista, pero nos sirve para entender que varicela se queda dormido ahí y se puede quedar con años. ¿Cuándo se va a reactivar? Cuando tú tengas alguna inmunosupresión. O sea, por ejemplo, a mí, Brenda, sí me dio varicela cuando era niña. Si en algún momento de la vida yo padezco cáncer, VIH, diabetes también puede pasar. Cualquier enfermedad que comprometa mi sistema inmune, ese virus se va a reactivar y ahí ya no vamos a tener la enfermedad de varicela, ahí vamos a tener herpes zóster. El herpes zóster es cuando te aparecen estas mismas lesiones, pero en un solo dermatoma, o sea, están localizadas. Entonces, pequeñita clase de varicela. Esto es básicamente lo que dice aquí. Eh, la encefalitis por varicela puede aparecer tanto en la primoinfección, o sea, cuando eres un niño, o cuando se reactiva, cuando ya es herpes zóster. Puede aparecer, les digo, en cualquiera de los dos casos, pero sobre todo va a dar encefalitis en pacientes que estén inmunosuprimidos. Va a dar en un 0.5% en inmunocompetentes. Entonces, la inmunosupresión también es un factor importante para que te dé encefalitis por varicela. Bueno, acá está anatómicamente qué es lo que afecta los ganglios basales, la corteza cerebral, sistema límbico, cerebelo, y esta parte del cerebelo, la corteza cerebral, el cerebelo y la corteza cerebral es lo que nos va a afectar al sistema motor. Entonces, por esta onda del sistema motor es que nos va a dar la ataxia. En la primoinfección es donde vamos a tener con más frecuentemente la manifestación de ataxia como tal. Les digo, la encefalitis se puede dar en la primoinfección o cuando tienes herpes zóster, pero la ataxia suele aparecer más cuando tienes la infección por primera vez y suele aparecer después. Ajá, o sea, hablamos de un niño de 3 años que tuvo su exantema, ya se le curó y unos días después va a andar ahí atáxico, como tambaleándose. Esto afortunadamente es benigno, se quita en aproximadamente 3 semanas, ¿ok? O sea, aparece de 1 a 3 semanas después de que te da la varicela y 3 semanas después va a desaparecer. Y bueno, acá están las manifestaciones. Pues a que se asocia la meningitis, ventriculitis, mielitis y de nuevo, o sea, si se dan cuenta, es lo mismo en cuanto a manifestaciones, lo de cefalea, fiebre, vómito, cambios mentales, convulsiones, que tenga focalización neurológica que te pueda llevar a convulsiones, pero en esencia es lo mismo, o sea, yo, perdón por hacer tanto énfasis en esto, pero yo quiero que se enfoquen en a qué personas les va a dar qué tipo de encefalitis según su condición y las complicaciones. Y pues, por ejemplo, esto de la ataxia. En los niños les puede dar síndrome de Reyes si les das aspirina y la inflamación perivascular. En cuanto al diagnóstico, realmente si tienes a un niño que padeció varicela y después empieza con manifestaciones neurológicas, pues agua a pasar por mi casa, ¿no? O sea, realmente no es necesario hacerle todos estos estudios. El diagnóstico de una encefalitis por varicela es meramente clínico, esto sería una formalidad que no es necesaria, pero se le puede hacer una PCR líquido cefalorraquídeo, una resonancia magnética, podemos encontrar infartos, lesiones desmielinizantes y bueno, como dice aquí, no se recomienda punción porque la presentación clínica es muy clara, o sea, de nuevo, para diagnosticar varicela, pues de por sí no necesitas hacer ningún estudio más que ver las lesiones. Y si tienes una encefalitis, si tienes el antecedente de la varicela, pues ya sabes por qué agente es. Cuando tienes varicela, lo que te interesa, o sea, la enfermedad exantemática como tal, lo que te interesa es que el niño no se rasque y que no se le vayan a infectar las lesiones. Entonces, para la varicela como tal no se les da tratamiento con antiviral, pero si ya tienen encefalitis, sí se les da ciclovir. Y si ya tienen compromiso en los vasos sanguíneos, se les puede dar prednisona. Pero bueno, de nuevo, para la varicela nunca vayan a dar un antiviral porque ¿para qué? O sea, se va a resolver de forma benigna. Nada más es mantenerlo en vigilancia para que no desarrolle encefalitis. Y bueno, ¿alguna pregunta de las encefalitis? Sé que me fue un poquito rápido, así que si les salió alguna pregunta, algo no entendieron, necesitan que me regrese, díganme, ¿ok?
Mientras yo reviso algo rápido. Ok, espero sigan despiertos, si no, los despierto. Ok, el siguiente que vamos a revisar es la rabia. ¿Qué horas son? Cuarto. A ver, por acá me pusieron. Ah, todos son de la familia Picornaviridae. No. En cuanto a familias, ahorita les hago, bueno, vamos a revisar. Vamos para acá, a la tablita que está acá, ¿ok? Ok, acá está la familia, ¿ok? Los virus del herpes, tal cual su familia se llama virus del herpes, o herpes viridae también. De los enterovirus son enteroviridae, paramyxovirus es paramyxoviridae, entre ellos están el coxsackie, la parotiditis, el sarampión. Estos son paramyxovirus, ¿ok? De los enterovirus tenemos a la, perdón, ahí les dije coxsackie. Coxsackie es enterovirus, perdón, borren esa información. De los enterovirus tenemos varios tipos de enterovirus, a la polio, que ahorita vamos a revisar, y al coxsackie. De los paramyxovirus vamos a tener a la parotiditis, que no revisamos aquí, y al sarampión. Y los virus del herpes son tal cual de la familia herpes viridae. Perdón por no especificarles eso. Pero de nuevo, o sea, sé que nos estamos yendo un poquito rápido, entonces cualquier cosa que necesitan que me regrese, sin problema regresamos. Ok, vamos a, por acá me pusieron, gracias, de nada. Déjenme ver cuál está más cortito para dárselos en estos 15 minutos. Vamos a adelantarnos hasta priones y ahorita regresando de su descansito vemos el de la rabia, porque el de la rabia está un poquito más largo. Los priones son la cosa más sencilla que existe, o sea, literalmente son proteínas que son capaces de ocasionarte una infección. Son una cosa súper rara, pero muy interesante. Estas proteínas van a degenerar el sistema nervioso central. ¿Por qué no son virus? Porque no tienen ácidos nucleicos, que ya quedamos que los virus no están vivos, pero sí tienen ciertos componentes que pues son regla, ¿no? Entre ellas sí tienen ADN o ARN. Estos no van a desencadenar respuesta inmune y eso es muy peligroso porque entonces no va a haber quien responda contra esas proteínas y no se van a eliminar, entonces pueden hacer infección crónica y degenerativa. Lo que están viendo acá es la degeneración del sistema nervioso central. Por ejemplo, por acá veíamos tomografías. Esta no. Por ejemplo, la de acá, ¿no? O sea, vemos tomografías donde hay alguna afectación, o sea, tenemos por aquí algunas áreas que cambian de color, pero vemos el parénquima cerebral íntegro, nada más está inflamado. La diferencia con las de los, bueno, también acá, miren, aquí se les puse una normal. Vean, o sea, tenemos el parénquima cerebral bien conformado, íntegro, a diferencia de acá en una enfermedad degenerativa, donde los surcos del cerebro se empiezan a hacer más prominentes y parece como si fuera una esponja, ajá, o sea, como esas de mar o... La bibliografía dice esponja, pero yo lo veo más como forma de coral, ajá, de esos corales que hay en el mar. Entonces así se ve esta imagen de un cerebro que ya degeneró el parénquima. Eso en cuanto, pues, ¿qué son? Ahora, ¿qué enfermedades nos van a dar? Nos van a dar enfermedades muy interesantes. Una de ellas es la Creutzfeldt-Jakob. Esta enfermedad tal vez la conozcan y es la enfermedad de las vacas locas. Bueno, ese es su nombre común. La enfermedad de Kuru, estas son las dos principales enfermedades que nos va a dar. La enfermedad de Creutzfeldt-Jakob es la de las vacas locas y la enfermedad de Kuru está sobre todo en pacientes que pertenecen a tribus caníbales. No es muy frecuente de ver, pero tenemos el antecedente. ¿Por qué? Porque por ahí alguien quiere decir algo. Escuchar. Creo que por ahí se les prende el micro. Ok. Creo que solo se les prende el micrófono sin querer. Entonces, de nueva cuenta, como les decía,
El antecedente principal, y por eso está en rojo, y de verdad súper, súper subráyenlo y ténganlo muy presente. Para que te dé una enfermedad por priones, tienes que tener antecedente de haber consumido carne cruda o mal cocida. Yo estoy súper en contra de los términos medios, no sé ustedes, cada quien sus gustos, pero te expones a mucho comiendo carne mal cocinada, entre ellas a los priones. Y bueno, estas proteínas se mueren o más bien no son agentes vivos, entonces se desnaturalizan cuando están en presencia de calor. Entonces, si se cocina bien la carne, estas proteínas mueren, perdón, se desnaturalizan y pues ya no son infecciosas. Eh, Ok, ¿cómo te puedes contaminar de peones además de consumiendo carne contaminada? También por trasplantes contaminados. Eso es muy raro porque cuando una persona va a ser donadora de algún órgano o tejido, te hacen exámenes de todo, entonces esto no es tan raro, tendría que ser una iatrogenia, o sea, alguien que no revisó bien el trasplante que se iba a hacer o al paciente donador y pues la regó, ¿no? La carne contaminada sobre todo, cruda, término medio o canibalismo. Porque las enzimas digestivas que tenemos no están diseñadas para comer carne humana, entonces por ahí podrían desarrollar resistencia a estas proteínas en carne humana, aunque se cocine bien, y bueno, es muy extraño de ver, pero podríamos encontrarnos con alguien. En fin, sobre todo lo más importante es lo del antecedente de carne mal cocinada. Por ejemplo, cuando estamos en el bloque de parasitología, cuando tienes ese antecedente seguramente es un cisticerco, pero cuando estamos aquí en Viro son los priones. Por acá me pusieron pudo morir de eso, tal vez. O sea, cualquier persona que sea caníbal podría desarrollar una enfermedad de las vacas locas o el curo. La enfermedad de las vacas locas es bueno, o sea, perdón, se me revolvieron las ideas. O sea, te puede dar cualquier cuadro de priones si comes carne mal cocinada, ya sea de animal o de humano, pero si tienes curo, puede ser, es más probable que haya sido porque seas caníbal, y si tienes Creutzfeldt-Jakob es por la carne mal cocinada, pues, de animal. Pero, pues sí, pudo haberle pasado, lástima que no se murió y hizo muchas cosas antes de morirse. Bueno, algo que les decía es que depende mucho de tu predisposición genética, o sea, a lo mejor hemos tenido contacto con priones en carne mal cocinada y no desarrollamos esta enfermedad porque no tenemos la predisposición genética de generar más proteínas. O sea, estas proteínas van a integrarse a nuestra información genética y depende de nosotros, o bueno, de la maquinaria de nuestras células, si la sigue reproduciendo y pues degenera el sistema nervioso central. Si una persona, de nuevo, se come un prión, no necesariamente va a desarrollar la enfermedad, pero, por ejemplo, en este caso del canibalismo, cuando eres caníbal, estas proteínas pues son mucho más parecidas a cuando eres, pues ya que si te comieras un cerdo, entonces por eso aunque las cocines bien, puedes tener susceptibilidad a seguir desarrollando las copias. Esta proteína es captada por fagocitos, por ejemplo, un macrófago. Dentro del macrófago van a haber proteínas hidrolíticas que degradan la célula y se crean agujeros cerebrales. Entonces, déjenme por acá, tengo la imagen. Estos son los agujeros cerebrales, que también de nuevo lo dicen que es como una imagen esponja, que estos agujeros son las proteínas hidrolíticas que pudieron sintetizar los priones. Y bueno, pues no es normal tener agujeros en el cerebro, ¿no? Vamos a tener obviamente manifestaciones perjudiciales para el paciente. Ahora, tenemos 4 cuadros, la Creutzfeldt-Jakob, la Hernstam-Strauler-Scheinker, el insomnio fatal familiar y el puro. La Creutzfeldt-Jakob es la que siempre les ponen en los depas, nunca les han preguntado las demás, pero por si acaso,
¿Qué les podrían poner en un depa? Una persona que comió carne cruda o mal cocinada. Eso ya se los han puesto creo que 2 veces, que tiene cambios en la personalidad. Generalmente los que tienen Creutzfeldt-Jakob o enfermedad de las vacas locas se ponen agresivos, pero también podrían tener letargo, o sea, que se sientan desanimados o deprimidos, más bien somnolientos. Y también pueden tener pérdida de la memoria, van a empezar a delirar, tienen visión borrosa, pueden llegar a tener ceguera, la ataxia, disfagia, que es dificultad para tragar, disfasia, que es cuando la dificultad para hablar. Van a tener movimientos repentinos muy agresivos. Esto se traduce a mioclonía, o sea, la mioclonía básicamente son movimientos o espasmos musculares repentinos agresivos. Ajá, o sea, de repente van a empezar a mover los brazos y las piernas de forma súbita y muy violenta. Y podrían llegar hasta la demencia. Esto tarde o temprano los va a matar. La enfermedad de Hertzmann-Straussler-Scheinker, esta enfermedades por priones familiar, o sea que se ha relacionado con que toda la familia consume la misma dieta y a todos les da lo mismo. Pero bueno, o sea, no es como que hay porque tiene el mismo tipo de sangre que yo, no, nada más porque todos llevan la misma dieta. ¿Por qué ocurre esto acá y no ocurre en Creutzfeldt-Jakob? No se ha estudiado muy bien, se cree que tenemos más predisposición genética para esto, algunas familias enteras y otras, por ejemplo, un miembro de la familia es el único que podría tener predisposición para una Creutzfeldt-Jakob, pero bueno, ¿cuál es el antecedente de aquí? Es que toda la familia coma carne mal cocinada. Se acompaña de ataxia, disartria, que cuando no puedes articular palabras, demencia, nistagmo, rigidez muscular y mioclonía infrecuente. Entonces, la diferencia entre una y otra es esto, que acá tenemos el antecedente de la alimentación en toda la familia. Acá en Creutzfeldt-Jakob están agresivos, acá más bien están como descoordinados. Si se dan cuenta es que no pueden hablar bien, no pueden caminar bien. El nistagmo es cuando le pides al paciente que haga determinados movimientos oculares y le dices que centre su vista en un punto fijo y van a ver que sus ojos hacen esto. O sea, no me puedo acercar tanto a la cámara porque ni lo van a ver y soy mala moviendo los ojos, pero básicamente mueven los ojos de un lado a otro de manera involuntaria. O sea, ustedes le dicen al paciente, ya, deje de mover los ojos y van a ver que los ojos hacen esto. Perdón por no haberles explicado eso antes, porque creo que ya lo había mencionado. Van a encontrarse rígidos y no van a estar como que agresivos, a diferencia de la Creutzfeldt-Jakob. El insomnio fatal familiar, acá también tenemos el antecedente de la dieta en la familia, o sea que varias personas de un mismo núcleo familiar presentan la manifestación. Y acá el problema es que van a tener insomnio y, como ya saben, si no dormimos nos volvemos locos. En resumen, estamos tan malitos los que estamos en medicina. Este insomnio los lleva a demencia, van a tener pues todo lo que conlleva el no dormir, como ataques de pánico, van a desarrollar fobias irracionales, van a empezar a perder peso, van a empezar a perder el apetito, pueden llevar a tener hipotensión y alucinaciones, o sea, quedan dementes por el insomnio fatal familiar. Y el Kuru es básicamente lo mismo que el Creutzfeldt-Jakob, pero ahí tienes antecedente de un paciente que pertenece a una tribu caníbal. Rara vez nos vamos a encontrar a alguien que pues abiertamente sea caníbal y sea un criminal, pero pues si nos vamos a un servicio social en un lugar medio rarito, pues a lo mejor, pero lo más importante, o sea, si ya está su cerebro muy atrofiado el día de hoy y ya solo se quieren aprender una cosa, la Creutzfeldt-Jakob, y que se acuerden que es por el antecedente de carne mal cocinada. No coman carne mal cocinada, por favor. El diagnóstico es con tomografía computarizada de cráneo, que son las imágenes que les expliqué anteriormente. El tratamiento va a ser para los síntomas, se les puede dar benzodiazepinas como el donepezilo para los cambios en la conducta, morfina para el dolor, fisioterapia, proteínas acá,
pero esto tarde o temprano los va a matar. O sea, no, el tratamiento, como bien dice aquí, es sintomático, o sea, vas a evitar que el paciente se sienta mal el tiempo que le queda de vida, pero tarde o temprano esa degeneración del sistema nervioso central los va a llevar a la muerte. Y todavía no, gracias, porque todavía nos falta bastantito, pero bueno, ¿tienen alguna pregunta de la Creutzfeldt-Jakob o de los priones en sí? Ok. Bueno, si se les ocurre algo que quieran preguntarme, con todo gusto se los respondo, así sea al final de la clase. Son las 7 en punto, regresen a las 7:10 y vemos rabia y polio. ¿Mm? Vayan a asistir un ratito, los dejo con musiquita. Voy a dejar de compartir tantito.
Perdón, tenía el micrófono apagado. Ahora sí ya me escuchan, ¿verdad? ¿Volvieron? Sí, Bren. Ok, Sí. muy bien. Entonces, vamos a terminar con rabia y polio. Ujú. Em, de nuevo, sí, yo sé que esta clase pues, fue medio improvisada y voy medio rápido, así que de verdad cualquier duda que les surja después o si quieren que hagamos un repaso de esto lo podemos hacer, nada más depende de qué fecha les vayan a dejar el DEPA. Dijeron 25, entonces voy a tenerlo en cuenta. Dime, Ángel. Así quiero comentar algo, y Ujú, es que el siguiente martes mi grupo tendrá examen de virología y nuestro doctor dijo que iba a abarcar los temas de generalidades, respiratorio, gastrointestinal, ¿qué más? Sistema nervioso y vectores o infección por vectores, me parece. ujú, ujú. Ok, entonces ahorita estamos en sistema nervioso. ¿No te dijo si va a venir exantemáticas y herpes? Eso todavía no, solamente me dijo que vendría lo que mencioné. Ok, pues entonces todo ya lo cubrimos y pues hoy estamos viendo sistema nervioso y el sábado vamos a ver las de vectores. Todavía tengo un borrador la nueva programación por lo mismo de que no sé cuándo vaya a ser su DEPA, pero yo creo que ya considerando esta clase al ratito se las paso. Lo más probable es que el, el sábado los veo un ratito, un poquito antes para hacer el examen de esto de sistema nervioso central y hacer casos clínicos. Y después nos vamos con vectores y entonces así ya estarías listo y hecho para tu examen, ¿sale? Gracias. Y una última cosa, ¿a qué hora sería la clase del sábado? Todavía les voy a preguntar, yo preferiría que fuera temprano para poderlos ver más tiempo, porque cuando ya es en la noche, como que tanto tiempo, uno ya se quiere ir a dormir, pero yo les estaré preguntando por ahí en WhatsApp, podría empezar a las 10 y terminamos como a las 12 o empezar a las 11 terminar a la 1, algo así. El sábado tenemos examen simulacro. ¿A qué hora es Justo. su examen? Depende del turno. El Mm. matutino es a las 10, de 10 a 10 y media, y el vespertino de 1 a 1 y media. Entonces tal vez podamos empezarlo como a 11 12. Podríamos empezarlo más o menos a las 10, hacer el examen a las 10 de los casos clínicos del sistema nervioso. Si les toca ese turno, lo podrán ver más adelante. Y ya cuando regresen, pues podrán, porque va a ser presencial o va a ser en línea. Va a ser presencial. Presencial. Híjole, ahí ya está más complicado. Entonces, sí lo vamos a tener que revisar, si no, pues si no, va a tener que ser en la tarde. Pero bueno, les estaré preguntando por WhatsApp, ¿sale? Porque si no, tal vez lo que podremos hacer es agarrar clase del domingo que sea más temprano, pero pues, ay, ya estaremos viendo. Voy a considerar todas las opciones, ¿ok? Gracias. Gracias por avisarme eso del simulacro. Al ratito, lo vemos por mensaje, porque va a ser sábado y bueno, ya lo revisaremos, ¿ok? Si no, tendrá que ser súper temprano el sábado, pero no creo que quieran ustedes porque es tempranito, entonces vamos a ver. Bueno, en fin, vamos a continuar con el tema de rabia. Estos pertenecen a la familia Rhabdoviridae y pues se llama así la familia porque Rhabdidus significa en latín loco. Ujú. Y bueno, este virus de la rabia, les puse acá fotos de Resident Evil porque es de hecho la inspiración para y un montón de videojuegos donde hablan de zombies que son muy violentos y por un virus y apocalipsis y bla, bla, bla. Nada más por eso. Y pues el perrito que todos sabemos que lo transmiten la mordedura de animales. No solo los perros. Bueno, este es un virus de RNA monocatenario, tiene una sola cadenita de RNA y está envuelto. La particularidad de la morfología del virus de la rabia es que está muy bonito, tiene en forma de bala.
como está aquí. Tiene varios componentes, por ejemplo, tiene una glucoproteína que le da espigas, una proteína M que está más interna, la membrana lipídica que tiene la envoltura como siempre, la cápside es de tipo helicoidal y pues tiene su polimerasa que le ayuda a sintetizar el virus. Como ya sabemos y es cultura general, pues es una enfermedad zoonótica, o sea que es propia de los animales y por alguna razón puede afectar al ser humano. La rabia humana la transmiten, perdón, rabia urbana, o sea, la que pues solemos encontrar en las ciudades, pues la transmiten gatitos, perritos, ratas y bovinos. En cuanto a la rabia silvestre, es la que luego vemos así como en películas, que es la que pueden transmitir zorrillos y el murciélago puede servir como reservorio, pero estos no suelen morder. Nada más, o sea, reservorio quiere decir que tienen el virus, pero no desarrollan la enfermedad, pero sí son capaces de transmitirla. Y pues sí, obviamente tiene sentido, ¿no? En urbanas suelen ser animales pues como domésticos o plagas como los ratoncitos, pero en las silvestres son pues animales justo salvajes. La transmisión es por mordedura. Como les decía, los murciélagos no suelen morder, entonces, ¿cómo te puede transmitir la enfermedad un murciélago? Es que tú te metas a su hábitat y ese hábitat va a estar cargado de aerosoles que produce el murciélago mediante la respiración. Entonces, tú puedes inhalar esos aerosoles y te puede dar rabia. Y bueno, no es que te inyecten algo con sus colmillos los animalitos, sino que el virus anda en la glándula parótida replicando, se va a la saliva y pues cuando te muerde te da una puerta de entrada para que entre la saliva con rabia. Ahí. Y bueno, en cuanto a la patogenia, vamos a tener que tiene adherencias de células del sistema nervioso. la, tiene adherencia a la proteína G. Ya vieron, supongo que es en farma, que algunas células tienen receptores y una de ellas es la proteína G. Esta proteína G tiene un receptor para acetilcolina y como ya sabemos, la acetilcolina es un neurotransmisor excitador o inhibidor. Ya deberían saber eso. Excitador. Exactamente, es un neurotransmisor excitador. Entonces, de ahí viene, por acá también lo pusieron por mensaje, muy bien, excitador. Entonces, por ahí viene, perdón por los cohetes, por ahí viene la fisiopatología de la rabia. Entonces, primero, se une a receptores que también, en donde también se une la acetilcolina. La entrada va a ser por endocitosis, o sea, se hace una burbujita y la célula se come al virus, replican en el citoplasma, salen por gemación, pues porque son virus con envoltura. Y pues aquí el problema, ahí va otro cohete, no explotó. Sí explotó. Espero no escuchen, pongan por ahí el mensaje si se escucha mucho. Entonces, la destrucción de las neuronas va a ser por la respuesta inflamatoria, o sea, el virus no va a destruir la célula al salir de ella, sino que va a ser nuestra respuesta inflamatoria la que detecta el virus de la rabia y pues al intentar combatirlo termina haciendo daños colaterales. Ok, vamos a ver qué es lo que ocurre. Aquí tenemos, ya con los cohetes. Acá tenemos una neurona presináptica, acá tenemos, esta es la neurona presináptica, el espacio sináptico, y pues acá tenemos a la receptora, a la segunda neurona, que tiene sus receptores. Entonces, vean, acá tenemos a los receptores nicotínicos, que son estas rayitas azules. Tenemos que el virus de la rabia está aquí en la neurona presináptica y va a ocasionar sobreexcitación muscular. Es lo que estamos viendo acá. Es que no se los puedo acercar y que se dé la animación, pero bueno. Ahí. No, porque no sé por qué se movió. Ahí está. Ok, entonces el transporte de este tipo se dice que es anterógrado, o sea que va del axón hacia el soma de la neurona. Entonces llega al soma de la neurona, después
llega al receptor nicotínico y nos va a dar sobreexcitación muscular. Estos receptores nicotínicos son para acetilcolina, ¿sale? Entonces, lo que va a hacer el virus de la rabia es que va a confundir a estos receptores nicotínicos. Me explico. O sea, estas bolitas de aquí son acetilcolina y están diseñadas para interactuar con el receptor nicotínico y producir excitación muscular. Y lo que va a hacer la rabia es cumplir la misma función que acetilcolina en un grado desmedido. Ajá, o sea, acetilcolina pues responde a estímulos y necesitamos mover el músculo, bla, 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 pero pues la rabia no respeta esto, entonces va a interactuar con sus receptores nicotínicos y vamos a tener sobreexcitación muscular. El virus de la rabia se mueve de los nervios periféricos, o sea, desde lo más lejano que tenemos hasta las astas posteriores de la médula espinal, y a eso se le llama transporte anterógrado. Bueno, acá tenemos la imagen de la médula espinal, ajá. Y bueno, se van a diseminar con mucha facilidad al cerebro, o sea, llegan, por ejemplo, te mordió el perro por aquí, ¿no? Aquí tienes nervios y del antebrazo, entonces esos nervios van a conducir esa información hasta la médula espinal, de la médula espinal se van a ir a la corteza cerebral, luego al encéfalo propiamente dicho, o sea, al parénquima cerebral, y pueden llegar hasta el hipotálamo. Ya estando aquí en sistema nervioso central, se puede regresar a la piel, cavidad nasal, oral y sobre todo a las glándulas salivales, ¿ok? Entonces la saliva es la que va a estar contaminada del virus de la rabia y es por eso que los animalitos cuando nos muerden, pues nos pueden contagiar. Y en teoría, si un humano te muerde teniendo rabia, también te puede contagiar de rabia, pero eso es como muy Hollywood, o sea, cuando tienes rabia, no, los pacientes no se ponen a morder al prójimo, ¿saben? No se, o sea, no, no es algo que pase, nada más sí se ponen agresivos, cambia mucho su conducta, también les puede dar depresión, pero no andan mordiendo a la gente, ¿ok? Me pusieron, ay, los cohetes, por favor díganme que no los escuchan. ¿Se puede por besar a alguien? No, porque a menos que esa persona mientras te bese te muerda, porque no, o sea, con que te comas la saliva del paciente que está infectado de rabia no basta, tiene que tener contacto con la mucosa. Entonces, lo que pasa es que cuando te muerde el perrito, hace una lesión en bueno, no en el labio, en tus tejidos hace una lesión y pues por ahí puede inocular el virus. No es tan sencillo como tomarte la saliva o algo así, ¿ok? Tiene que tener una puerta de entrada esa saliva. Ahora, recuerdan que en los conceptos básicos de Viro venía algo llamado efecto citopático, que son cambios en el tejido propios o característicos de algún virus. Por acá me pusieron... ¿Es verdad que una vez que aparezca el primer síntoma ya se puede dar por muerto uno? Sí y no. O sea, el primer síntoma, hay varias fases de la rabia y cuando ya tienes la fase como tal, no me recuerdo, creo que se llama de estado, esperen. La fase, la rabia encefálica o curiosa, o sea, cuando ya tienes manifestaciones del sistema nervioso central, ya fuiste, en conclusión. Sí, es justamente, eso sí es cierto. ¿Por qué digo sí y no? Porque antes puedes tener un periodo de pródromo donde te da una gripita. Eso se lo llegaron a preguntar en un DEPA, que era un paciente que le había mordido un perro y que tenía un cuadro gripal. Y pues decían sospechas de rabia. ¿En qué estado está? Pues ese paciente estaba en los pródromos de la enfermedad, o sea, en los síntomas inespecíficos. Pero eso puede ocurrir al día siguiente, por ejemplo. Aumenta la mortalidad si no te tratas de inmediato, pero cuando ya estás más para allá que para acá es cuando ya tienes síntomas de rabia furiosa o encefálica, que ahorita los revisamos. Ok, entonces como les decía de lo del efecto citopático, aquí en rabia aparece algo llamado cuerpos de Negri o corpúsculos de Nigri. Por favor, apréndanselos porque estos se los preguntan, déjenme para la cámara, estos sí se los preguntan a cada rato, o sea, no les preguntan, ¿de qué son los cuerpos de Negri? No, o sea, les ponen un caso clínico que a veces está muy confuso, puede ser un paciente que tenga
tal vez una encefalitis por herpes, por bla, 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 por un montón de cosas, porque también vamos a ver acá que una de las manifestaciones son los cambios en la conducta, entonces uno podría decir, ah, pues es una encefalitis. Entonces, pero siempre les ponen esto, que en el estudio patológico, en la biopsia, bla, 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 se les encontró cuerpos de Negri, y esto es característico de rabia. Por favor, apréndanselo. Esto, por favor, corpúsculos de Negri y rabia, corpúsculos de Negri y rabia, ¿ok? ¿Qué son los corpúsculos de Negri? Es cuando se destruyen células nerviosas de la corteza, del mesencéfalo o de los ganglios basales. Entonces, en estas células destruidas empiezan a aparecer inclusiones, o sea, como si les apareciera líquido. Estas aparecen en su citoplasma. Entonces, son eosinofílicas, redondas u ovaladas. Que son justamente estas. Entonces van a ver una célula nerviosa que recuerdan sus clases de histo, cómo se ven las neuronitas. Entonces acá vamos a tener el núcleo, el nucleolo, y además van a tener por ahí una inclusión en el citoplasma, como si tuvieran una manchita. No recuerdo, la verdad les estaría mintiendo, no sé si ya se me está atravesando otro recuerdo, pero creo que alguna vez sí les llegaron a poner imagen de los cuerpos de Negri. No me hagan mucho caso porque creo que ya estoy de alucin, pero esto es súper inconfundible, o sea, es una neurona con su núcleo, su nucleolo, y acá en el citoplasma tiene una manchita. Ya no cambié. Bueno, como les decía, el cuadro clínico, la incubación es de 21 a 90 días en la herida. Entonces, cuando tienes los pródromos, recuerden, un pródromo no lo confundan con periodo de incubación. La incubación es el tiempo entre el que te expusiste al agente infeccioso hasta que tienes los primeros síntomas. Esa es la incubación. Y el pródromo son los primeros síntomas inespecíficos de una enfermedad. O sea, por ejemplo, para algo que acabamos de ver, para un CRUP, por ejemplo, que primero los niños pueden empezar con un cuadro gripal, escurrimiento nasal, tos, bla, 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 y ya después va a evolucionar a los síntomas que ya explicamos la clase pasada, pero los primeros que le dieron podría ser cualquier cosa, o sea, desde origen bacteriano, viral, resfriado, hasta cáncer podría ser. No te dicen mucho, son síntomas, esos son los pródromos. Entonces, la incubación es alrededor de los 21 a 90 días en la herida, así que es raro que alguien tenga pródromos sin haberse tratado. Esta va a depender mucho de la cantidad del inóculo, del número de heridas o mordidas y qué tan cerca del sistema nervioso central tengamos la herida. De hecho, para las famosísimas vacunas y profilaxis, se toma mucho en cuenta si la mordida fue arriba o abajo de la cintura, porque si fue arriba de la cintura, estamos más cerca del sistema nervioso central y eres un paciente de riesgo. Ahorita les explico qué les dan a esos pacientes. Pero bueno, eso es lo que se toma en cuenta. Como les decía, estos son los pródromos que aparecen alrededor del mes o los 3 meses de que te mordió el animal. Y bueno, se va a caracterizar por la fiebre, malestar en general, vómito, van a tener parestesias en el sitio de la lesión o de la mordedura, se van a sentir hormiguitas. Y van a empezar con cambios del comportamiento, pero acá en los pródromos van a tener ansiedad o depresión, no van a estar agresivos todavía. Hay, como les decía, hay controversia todavía si ya aquí en los pródromos ya fuiste o hasta que tengas la rabia encefálica. Se supone que es hasta que tengas ya los síntomas eufóricos, pero bueno, desde acá tu mortalidad ya aumentó muchísimo que si te hubieras tratado desde un inicio. Acá todavía se puede tratar, pero ya tu probabilidad de sobrevivir ya es muy poca y ya acá ya estás muerto. En cuanto a la rabia encefálica furiosa, va a ser la siguiente fase. Vamos a tener al paciente que todavía tiene, se me mueve la cámara, periodos alternos de lucidez, o sea, va a sentirse agresivo y de repente de, ay, ¿qué pasó? Y va a estar como si nada, y van a decir los familiares, sí, ya reaccionó, pero minutos después vuelven a tener otro episodio de agresividad. Además de esta agresividad, van a tener la fiebre, van a sentirse confundidos, agitados, pueden tener alucinaciones y sobre todo la agresividad y las convulsiones, como están viendo acá que este paciente está convulsionando. Ok, la hipercialorrea es la hipersecreción de saliva, van a tener piloerección, o sea, se les van a parar los vellitos.
Y van a tener ojo, no confundan la hipercialorrea, es cuando salivas mucho, así como cuando ves comida que te gusta y se te empieza a escurrir la saliva, esa es la hipercialorrea. Y tenemos otro concepto que es la hidrofobia. La hidrofobia es cuando empiezan a sacar espuma por la boca. Ajá. Esto es lo que pues siempre vemos como muy hollywoodesco, ¿no? Acá les puse un gatito con hidrofobia y pues un paciente real, que no sé por qué tiene una camisa del pan. No, le acabo de notar eso, o sea, tengo un buen con esa imagen. No había notado que el señor tiene una camisa del pan, pero bueno, entonces, pues sí, la hidrofobia es de las cosas más características que siempre les preguntan y pues siempre uno se lo aprende como espuma por la boca y se les va que el término es hidrofobia, no es miedo al agua, es hidrofobia. De hecho, también a la rabia en algún momento se le llegó a conocer como hidrofobia, así tal cual. Pueden tener dolor faríngeo por la parálisis y pueden tener dificultad para deglutir por lo mismo. Esto va a evolucionar al coma y a la muerte. La rabia paralítica o muda, esta más que otra fase es una variante, esta suele ser la que transmite en roedores y acá vamos a tener parálisis flácida ascendente, o sea que desde los miembros inferiores va avanzando hacia arriba, el paciente va a estar flácido, o sea, no va a tener capacidad de contraer el músculo. Y así va a estar como muñeco de trapo, algunos quedan postrados en silla de ruedas, pues hasta su muerte, porque esto tarde o temprano también los va a matar. Y bueno, como podrán ver, la rabia es muy interesante. ¿Qué es lo importante que tienen que saber? Lo de los corpúsculos de Nigri, el antecedente de mordedura que pueden tener pródromos, la hidrofobia y la agresividad. Eso es lo más característico de rabia. Y bueno, el diagnóstico suele ser clínico. Vamos a tener a un pacientito que tuvo antecedente de mordedura, ahí se me fue un punto, pero es antecedente de mordedura animal y pues las manifestaciones clínicas que tenga. Para diagnosticar rabia, antes de que sea tarde, pues lo único que puedes hacer es darle profilaxis en cuanto te muerde un animal o demostrar que el animal no tenía rabia. Ok, hay dos tipos también de diagnóstico, el intravitam y el postmortem. Pues que el intravitam es cuando el paciente aún está con vida, ya en estadios ya de estado de la enfermedad, o sea, ya tiene manifestaciones probablemente, se le puede hacer una inmunofluorescencia y lo que vamos a buscar, ay, ahí está el cursor, lo que vamos a buscar es un antígeno rábico, la muestra puede ser de saliva o de líquido cefalorraquídeo, ya les expliqué el fundamento de la inmunofluorescencia y lo de los corpúsculos de Nigri se tiene que hacer en una biopsia cerebral, entonces esto solamente se puede obtener cuando el paciente ya está muerto, por eso aquí dice postmortem, y pues es cuando observas lo de los corpúsculos de Nigri y vean ahí la neuronita, como que tiene su manchita. Acá está lo que les decía. El tratamiento en primera instancia es lavar la herida con agua chorro de jabón por 10 minutos, o sea, al momento lo primero que tienes que hacer es lavar la herida. Posteriormente la tienes que desinfectar con agua oxigenada, yodo o alcohol al 70%. Y ahora lo que nos corresponde a nosotros como personal de salud, no sé si alguna vez a ustedes, a mí no me dejaban tener mascotas o tocar animales. Y mi papá siempre me decían, ay, es que te va a dar rabia y te van a poner una inyección en el ombligo y que a mí me la pusieron. Eso sí se ponía, pero ya no se pone. Actualmente se pone una intramuscular a los 0, 3, 7, 14 y 3 días. Y ya con esto basta para la profilaxis de la exposición. Y pues ya solo tendrías que estar en vigilancia, pero ya es así. No quiero decir improbable, porque nada es improbable en esta vida, pero ya es muy, 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 muy poco probable que tengas la infección. Esa es la vacuna. Y cuando tienes la exposición grave, es lo que les decía, que si la mordedura fue arriba de la cintura, ya está cerca del sistema nervioso central, entonces puede llegar rápido. Y acá lo que se te da ya no es una vacuna, es una inmunoglobulina antirrábica humana, o sea, es un anticuerpo específicamente creado in vitro para combatir la rabia. Este es muy caro y no suele ser necesario pues cuando te muerde por debajo de la cintura, por eso no siempre se da. En teoría pues se le podría dar a todos los casos, pero pues se evalúa el riesgo-beneficio, porque acá en la inmunoglobulina antirrábica humana, pues si no la necesitas, el virus puede generar resistencia. Así que por eso se les da los de exposición grave.
es una ampolletita. Y pues nada más como un comentario, a mí cuando estaba, yo creo que pues ustedes se van a ir a su clínica de segundo año, que van a un centro de salud o algo por el estilo. Yo fui a uno que está por Ermita, creo. ah, Ay, se me puso negra la pantalla un momento. Pero bueno, yo fui a un centro de salud y ahí me tocó estar con las enfermeras unas 2 o 3 veces, y en esas 2 o 3 veces llegaron 2 chavos que venían por su vacuna de este contra la rabia, porque te la tienen que poner en un centro de salud, no es como de, sí, cómprala en la farmacia y pídale al de la farmacia que se la inyecte. Como se tienen que asegurar que te las pongas todas, vas, te ponen la vacuna, te dan un sellito, bueno, más bien tienes una tipo cartilla de vacunación especial para eso, te ponen tu sellito y ya, regresas pues al séptimo día, a los 14 y a los 3. Acá era 30, puse 3, una disculpa. Y bueno, entonces, ¿alguna duda con rabia? ¿Vio Laura? Ya son las 7:36, Dios mío. Bueno, ¿alguna preguntita? ¿Todo bien? Ok, entonces, como podrán ver, es un virus bastante interesante. Pues la clínica es inconfundible. Lo que podrían tratar de aprenderse, por favor, apréndanse lo de los corpúsculos de Nigri. Y por acá me pusieron un mensaje, todo bien. Ok. Entonces ya vamos a ver el último por el día de hoy, que es la polio. Ay, les digo, esta clase duraba 1 hora, pero como le agregaron un buen sistema nervioso central, ya se alargó. En fin, la polio, pues esta es de la familia Picornaviridae y el serotipo que nos da la enfermedad poliomielitis como tal es el Brunilda. Creo que se los preguntaron la primera vez que di cursos, o sea, hace 2 años. Sí se los preguntaron, pero no recuerdo en qué año. A lo mejor hasta fue en el mío, pero bueno, en cuanto a generalidades, para empezar, esta enfermedad ya está erradicada. Nosotros no nos va a tocar ver polio. De hecho, la vacuna que se da, que es la Sabin, ya están considerando en quitarla porque ya lleva varios años de erradicada y pues el gobierno no quiere gastar en vacunas de enfermedades que ya ni son prevalentes. Aunque pues yo digo, obviamente si está erradicada es porque existe una vacuna, o sea, ay, pero en fin, ya de hecho muchos centros de salud tienen desabasto de la Sabin. Pero bueno, esta enfermedad tenía brotes en verano y otoño y sobre todo prevalecía en menores de 5 años. El 90% de las infecciones eran subclínicas, o sea que es una enfermedad que era sintomática y sin señas visibles, o sea, tenías la infección, digamos que eras como un portador. Eso significa subclínica, jamás presentaba síntomas, no presentabas complicaciones, bueno, podrías seguir como si nada. La transmisión de la polio era fecal oral y estaba relacionada con hacinamiento y bajo nivel económico. ¿Por qué les puse a Frida Kahlo al principio? Porque tal vez sepan que cuando era niña padeció de polio y luego tuvo el accidente en el autobús y por eso como que toda su vida estuvo cargada de mucho dolor hasta el final de sus tiempos. Pero bueno, nada más como dato curioso. En cuanto a la patogenia, ay, qué fea letra puse ahí. Bueno, vamos a cambiarla, pero lo que dice ahí, en resumen, es que el virus de la polio va a destruir motoneuronas, o sea, que nos va a estar afectando el sistema motor medular y vulvar, lo que nos va a conducir a trastornos musculares. O sea, el músculo pues se trata de sistema motor, ¿no? Y si no se mueve correctamente el músculo, pues vamos a tener alteraciones en el movimiento. Como les decía, la entrada es por vía oral, por transmisión fecal oral, y se instala en la mucosa bucofaringea. Y va a incubar de 1 a 2 semanas. Después va a replicarse gracias a los receptores que tienen nuestras células, los CD155, que específicamente tienen las amígdalas, y es cuando se empieza a eliminar en heces. Después de aquí puede abortarse la infección y ya no te pasa nada, o el virus se va a la sangre y tenemos viremia, se va a todo el organismo y en específico al sistema nervioso central. El daño que nos va a provocar este virus es lo que les decía, en las astas
anteriores de la médula espinal. Entonces, esta es una diferencia. Si recuerdan, la rabia eran las astas posteriores y acá son las astas anteriores. Este daño es completamente irreversible. Y el transporte acá, otra diferencia con rabia, es que va a ser anterógrado perdón, retrógrado. En rabia era anterógrado, o sea, del axón al soma de la neurona, y acá va a ser del soma al, al axón. Y bueno, acá tenemos el dibujito de la médula otra vez. O sea, acá tenemos a las astas posteriores o columnas dorsales, que pues serían en rabia, y las anteriores, que justamente está el área motora, si recuerdan sus bonitas clases de neuroanato. En el área anterior de la médula tenemos el área motora, que se encarga pues de la información motora, o sea, en resumen del movimiento, y pues aquí es donde va a estar afectando poliomielitis. Y pues esta es la imagen que les enseñaba hace un momento, nada más para que no se les olvide cuál es el asta anterior, el asta posterior. Y bueno, las terminaciones de estas neuronas van a llegar a los músculos, ¿ok? Entonces, ya tenemos nuestras neuronas acá y sus axones se van por todos los nervios y son los que le van a dar inervación a nuestros músculos y los que hacen que podamos contraer los músculos, ¿ok? Perdón, dije mucho músculo. Pero, como ya les dije, acá el transporte va a ser al revés, o sea, de ahí era de que te mordía el animal, entraba algún nervio, el virus de la rabia, y se iba de forma anterógrada, ajá, o sea, del axón al soma, y acá va a ser al revés, del soma al axón, y pues el axón es lo que está llegando a la placa neuromuscular, o sea, al músculo, al área donde se produce la transmisión nerviosa del músculo. Y es por eso que tenemos alteraciones en la contracción del músculo en estos casos. Bueno, acá está una pequeña infografía de la fisiopatología. Nada más recordar que ocurre todo esto porque de la boca se va al torrente sanguíneo, se va al sistema nervioso central y se va a los axones. Algo muy importante, el virus no se transmite o no se replica en el músculo, o sea, está afectando a los nervios que inervan el músculo, que se encargan de darle movimiento, sensibilidad, pero no llega al músculo como tal. Eso es muy importante y no se vayan a confundir. Y bueno, en cuanto a los cuadros clínicos, como les decía, la más frecuente es la asintomática, o sea que en la subclínica, que no tienes ningún síntoma y pues jamás desarrollas la enfermedad, punto. Lo importante de eso que tienen que saber, pues es que eran la mayoría de los casos. La abortiva es cuando sí empezó la infección, pero no llegó a la sangre y nada más como fue en vía oral, te da eh, te da rinorrea, te da fiebre y pues nunca va a llegar al sistema nervioso central, ¿ok? La poliomielitis no paralítica, acá vamos a tener parálisis flácida, no vamos a tener contracción muscular, pero aún hay inervación y por lo tanto vamos a tener reflejos. El paciente le va a doler, va a tener dolor muscular, puede llegar a tener meningitis aséptica, o sea que tiene inflamación de las meninges, pero no hay signos de infección. Y esta tiene buen pronóstico, te recuperas alrededor de los 3 a 10 días. Ahora lo bueno. Primero, la poliomielitis vulvar. Esta nos va a afectar a los pares craneales y la principal manifestación es que va a dar parálisis del velo del paladar, de la faringe y de las cuerdas vocales. Esto como manifestación nos va a dar voz nasal, o sea, no vamos a tener buena conducción de la voz. Esa es la voz nasal. La disfagia, pues porque tiene la faringe paralizada, entonces no vamos a poder tragar, vamos a tener dificultad para tragar. Y síntomas respiratorios, también lo del velo del paladar, o sea, intenten hacer como voz nasal, como, como solo con la boca sin taparse la nariz,
Ay, ya me estaba saliendo, pero ya no me salió. Es como cerrando un poquito el paladar, bueno, más bien la cavidad orofaringea, como intentando cerrarla, algo así, porque el paladar está caído, entonces no deja pasar el aire y no deja pasar bien el sonido, por eso se te escucha la voz nasal. Eh, Esto con la poliomielitis vulvar. Y la mera mera de todo esto es la poliomielitis paralítica. Esta es una parálisis asimétrica. ¿Por qué? Porque la polio no dice, ah, sí, vamos a los dos nervios que inervan los miembros superiores y a los dos de los miembros inferiores. No, o sea, te da el virus, pues por donde puede atacar a los nervios. Entonces puede ser que un miembro superior esté afectado y los demás no, o sea, tanto miembros inferiores como el miembro superior derecho esté completamente normal. Por eso es asimétrica. El predominio va a ser proximal, o sea que suelen afectarse los brazos, la cadera, etcétera. Los dedos, por ejemplo, no suelen verse afectados. Esto se te caracteriza primero por flacidez o atonía, o sea, el paciente va a perder la contractibilidad muscular. ¿Por qué? Porque los nervios que le encargan de darle movilidad están afectados, entonces no va a haber contracción muscular. El paciente también va a tener dolor muscular intenso, o sea, mialgia, va a perder reflejos a diferencia de la anterior, que era la no paralítica. En la paralítica va a perder todo rastro de inervación muscular, va a tener rigidez de la espalda y del cuello y va a tener daño respiratorio por el bulbo. Esto sería la enfermedad aguda. En el síndrome postpolio era lo que tenía Frida Kahlo para el resto de su vida. Más o menos 30 años después va a reaparecer algunos síntomas que tuviste cuando tuviste la poliomielitis paralítica. El síndrome postpolio solamente es para la polio paralítica. Entonces, son 30 años después, va a reaparecer la fatiga, las fasciculaciones, el dolor muscular, la debilidad, sobre todo. Esos músculos se van a empezar a atrofiar de que ya no se usan. Y la infección crónica de las neuronas, pero sobre todo la debilidad muscular, o sea, no vas a mover ese músculo, se va a empezar a atrofiar y vean, o sea, acá tenemos cómo puede verse, por ejemplo, un paciente que primero pues a lo mejor terminó con su cuadro agudo de poliomielitis y al final llegó a esto. Ay, aquí está. Esta debilidad muscular, obviamente, si no tienes buen tono muscular, pues no puedes caminar correctamente y se te van a empezar a deformar las extremidades. El diagnóstico, pues, era con la clínica. También se puede hacer una RT-PCR en orina, puede hacerse del líquido cefalorraquídeo y exudado faríngeo, pues porque en estas zonas es donde se localiza el virus. El tratamiento tiene como objetivo reducir el dolor del paciente, mantenerlo bien hidratado, buen apoyo ventilatorio, porque también se van a paralizar los músculos de la respiración, entonces tal vez requiera ventilación con mecánica, o sea, con máquinas. Rehabilitación para el síndrome postpolio, intentar recuperar el trofismo de los músculos y dar antipiréticos para la fiebre. Acá, pues lo importante de esta diapo sería la prevención, que es con la vacuna, es la Sabin. Esto consiste en una vacuna con virus atenuados, o sea, están vivos, pero llevan a cabo un proceso para que estén como que atontados. Y es nada más una dosis en cualquier momento. Esto no lo van a encontrar en las cartillas de vacunación porque esta vacuna no tiene fecha específica. Suele ponerse en campañas de vacunación cuando los bebés tienen 6 meses y por ahí andan en consulta y se las ponen, pero pueden ponerse en cualquier momento, de preferencia pues a partir de los 6 meses. Y en la cartilla de vacunación hay un apartado que dice otras y ahí es donde se registra la Sabin. Y la otra es la SALC. Estas son virus vivos atenuados también, pero esta no está establecida en México. La que compra México es la Sabin. Y bueno, ya con eso terminamos la clase de virus del sistema nervioso central. ¿Les quedó alguna pregunta del tema que fuera? Las veo la hora. ¿Todo bien?
Ok, chicos, bueno, si no tienen más dudas, hasta acá la vamos a dejar. Les digo, esta clase era muy corta, pero la alargaron mucho con los agentes que metieron ahí y te piden que veas las complicaciones. Entonces, yo sé que fue una clase medio express, pero si les surgen dudas, con mucho gusto yo se las voy respondiendo. Y pues nos vemos el sábado y ahí vemos el horario, porque yo ya había considerado que fuera en la mañana, entonces vamos a ver qué onda con eso. Y pues les mando la programación. Ya considerando esta clase, yo creo que ya me puedo dar una mejor idea. Dijeron que el de para 25 de noviembre. Pues gracias por estar aquí, chicos. Yo sé que el horario no es lo mejor del mundo, pero pues tenemos que ver esto para que no se los atoren en sus clases. Yo sé que ahorita están como asustados por todo lo que está haciendo la facultad con esto de que regresaron y les está poniendo el pie, pero ustedes pueden, ¿ok? Nada más traten de calmarse un poquito, de organizarse, y si ya no estudiaron el tiempo que estuvieron en paro, los temas que ya se dieron por visto, traten de organizar sus tiempos para estudiar simultáneamente. Yo sé que va a ser pesado, pero ustedes pueden. Yo, si estuviera en su situación, lo haría por ego de no dejarme vencer por la maldita facultad que nos quiere poner en pie para todo. Pero bueno, si en algo les puedo ayudar, con mucho gusto, me mandan mensajitos, ¿sale? Por ahí luego les ayudo con sus tareas también. Y bueno, descansen y nos vemos el sábado. Bye. Gracias. Gracias. Gracias, Fren. Hasta luego.